Buenos días chicos, continuamos con aparato digestivo. Vamos a ver ahora una de las glándulas anexas al aparato digestivo, que es el hígado. El hígado, fíjense que es una glándula la más grande del cuerpo, pesa más o menos 1,4 kg, 1,5 kg, y si observamos esa imagen, se encuentra en el hipocondrio derecho, y ocupa, o sea, prácticamente ocupa todo el hipocondrio derecho y gran parte del epigastrio junto con el estómago. Está protegida, fíjense cómo está protegido por la caja torácica o la jaula torácica, y apoya acá arriba tenemos el músculo que interviene en la mecánica respiratoria, que es el diafragma. Apoya sobre el diafragma y se une al diafragma mediante el ligamento falciforme. Bueno, el hígado tiene, hoy le comenté de que tiene un ligamento que se llama falciforme. Este es el ligamento falciforme, que es el que lo une al diafragma, y este es el ligamento redondo, que es un vestigio de la vena umbilical que trae la sangre oxigenada al feto y que pasa por el hígado, y que después esa vena umbilical se atrofia y queda un ligamento que se conoce como ligamento redondo. Bueno, el hígado se divide en dos grandes lóbulos, si lo miramos desde arriba, ¿no? Que es el lóbulo derecho propiamente dicho y el lóbulo izquierdo. Pero si lo miramos desde abajo, vemos que en realidad el lóbulo derecho está dividido, porque este es el lóbulo derecho propiamente dicho, pero después tenemos otros dos lóbulos más, que son el lóbulo cuadrado, ¿sí? Y el lóbulo caudado. Este lóbulo caudado y este lóbulo cuadrado. En el lóbulo cuadrado encontramos lo que se conoce, esto es el ilio hepático, es el lugar por donde ingresa la vena porta, también ingresa la vena hepática y salen los conductos biliares. Todo el hígado está recubierto por una capa de tejido conjuntivo que hace que se lo vea muy liso. Me olvidé comentarles que tiene un color marrón rojizo. Bueno, y esa capa de tejido conjuntivo que envuelve al hígado se conoce como cápsula de Gleason. Bueno, como ya les había comentado anteriormente, la cápsula de Gleason, que es la capa de tejido conjuntivo que envuelve, empaqueta al hígado, se mete adentro y divide al hígado en lobulillos hepáticos, que se conoce como tejido conectivo periportal. Este es el tejido conectivo periportal. Lo divide en un montón de, más o menos se calcula entre 50 a 100.000 lobulillos hepáticos. O sea, el hígado tiene entre 50 a 100.000 de estos lobulillos hepáticos que están envueltos por el tejido conectivo periportal. Bueno, cada lobulillo hepático, que mide más o menos, mide varios milímetros de longitud y más o menos entre 0,8 a 2 milímetros de diámetro, tiene una vena central o centrolobular. Acá se ve ampliado, está la vena central o centrolobular. Y después las células hepáticas, que se conocen como hepatocitos, se disponen en formando placas, ¿sí? Esas placas se disponen en forma radial alrededor de la vena central o centrolobular. En cada vértice de ese hexágono encontramos esto que se conoce como tríada portal. La tríada portal está formada por una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conductillo biliar. Bueno, y la rama de la vena porta forma lo que se conoce como los sinusoides. Estos son los sinusoides hepáticos, son espacios por donde circula la sangre desde la rama de la vena porta hacia la vena central o centrolobular. Bueno, resulta que estos sinusoides hepáticos, sus paredes contienen células que se conocen, estas células que se conocen como células de Kupffer, que son células que pertenecen al sistema inmunitario y que si la sangre que proviene directamente
de las venas mesentéricas que traen la sangre directamente del estómago y del intestino, trae algún microorganismo, alguna bacteria, estas células de Kupffer se las fagocita. Bueno, como le dije, estos sinusoides tienen espacios muy grandes y entre estas células que se conocen como hepatocitos y los sinusoides existe un espacio que se conoce como espacio de Dicey, ¿sí? Entonces, los eritrocitos, que son los componentes de la sangre, no pueden pasar por esos espacios, salir por los sinusoides y meterse en el espacio de Dicey, pero sí el plasma sanguíneo. Entonces, todos los componentes que son transportados por el plasma sanguíneo y que son absorbidos a nivel del estómago y del intestino, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, son captados por estas células, los hepatocitos, y son metabolizados. O sea, por ejemplo, la glucosa puede convertirse en un polisacárido, que es el glucógeno, y se almacena en el hígado, o puede transformarse en triglicérido. Pero también acuérdense que por esos espacios, los sinusoides, pasan vitaminas, pasa hierro, el hierro que también se almacena en el hígado en forma de ferritina, también pasan minerales, etcétera. Entonces acuérdense de que una de las funciones de los hepatocitos es tomar los nutrientes que son absorbidos a nivel de estómago y a nivel de intestino y metabolizarlos, ¿sí? O sea, parte se almacena, parte se transforma y se utiliza en el metabolismo. Bueno, y esto acuérdense que son la triada portal. Acá tenemos una triada portal, acá tenemos otra triada portal y otra triada portal. Bueno, acá tenemos otra imagen del lobulillo hepático. Este es un lobulillo hepático, fíjense que son estructuras hexagonales y donde se une un lobulillo hepático con el otro, en el vértice tenemos la triada portal. Acá se nota como estos son los hepatocitos, o sea, una ampliación de un sinusoide. Este es un sinusoide, esos son lo de celeste, son las células que forman el endotelio del sinusoide. Acá tenemos los eritrocitos, y como los eritrocitos no pueden pasar por las perforaciones que tienen los sinusoides, pero sí el plasma, y como las células hepáticas, los hepatocitos, tienen unas microvellosidades que son las que le permiten absorber los nutrientes para poder incorporarlo y metabolizarlo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los conductilos hepáticos, porque otra de las funciones del hígado es producir el jugo biliar, y esto sí nos interesa porque tiene una importante función en el proceso digestivo. Entonces acá tenemos un montón de conductilos hepáticos que después drenan en este conducto, no son conductos hepáticos, son conductos biliares que después drenan en el conducto biliar de mayor diámetro. Bueno, el hígado, aparte de metabolizar los nutrientes, de producir el jugo biliar, almacenar muchos nutrientes, tiene un importante rol en otras funciones, como por ejemplo produce las proteínas que intervienen en la coagulación, no todas, pero la mayor parte, transforma las hormonas que ya cumplieron con su función en productos más sencillos para ser eliminados. También produce muchas proteínas que forman parte del plasma sanguíneo y que son proteínas transportadoras, como la globulina, la albúmina. También produce factores que evitan la coagulación de la sangre, y también produce angiotensinógeno. Bueno, el hígado produce aproximadamente por día más o menos entre 700 a 1200 mililitros de jugo biliar, que sale por cada uno de estos conductillos hepáticos. Recuerden que cada uno de estos conductillos drena al conducto
es conductillos biliares no hepáticos, que tengo la costumbre de decir, y que drenan a este conductillo biliar de mayor diámetro, y ese conductillo biliar después drena en lo que se conoce como conducto hepático derecho, ¿sí?, que sale del hígado, y conducto hepático izquierdo. El conducto hepático derecho izquierdo después se une formando el conducto hepático común, que drena después en el conducto colédoco. A medida que se va formando el jugo biliar, va llenando el conducto, estos conductos, y recuerden que esos conductos le van agregando sodio, ion bicarbonato. A medida que va drenando el jugo biliar, ustedes tienen que pensar de que el jugo biliar solamente se va a utilizar en los periodos digestivos y no se va a utilizar en los periodos interdigestivos. Entonces va drenando, y una vez que se llena ese conducto colédoco, rebosa, y entonces pasa por el conducto cístico a la vesícula biliar. La vesícula biliar consta de un fondo, el cuerpo de la vesícula biliar, y esta zona que se denomina cuello, que comunica con el conducto cístico. Tiene internamente un epitelio, o sea, una mucosa muy plegada, y el epitelio es cilíndrico simple. La función de la vesícula biliar es absorber principalmente agua e iones, y entonces hace que el jugo biliar se concentre entre 5 y 20 veces. Entonces se puede almacenar más o menos entre 30 a 60 mililitros de jugo biliar acá dentro de esta bolsa que es la vesícula biliar, siendo que por día se produce entre 700 a 1200 mililitros. Entonces una de las funciones de la vesícula biliar es absorber agua y concentrar ese jugo biliar para el momento en que se necesita, ¿no? Bueno, chicos, vamos a la composición del jugo biliar. Bueno, el jugo biliar contiene minerales, contiene grasas neutras, contiene colesterol, contiene sales biliares o también conocidos como ácidos biliares, tiene pigmentos biliares y fosfolípidos, que es la lecitina. Muchos de los componentes que yo les nombré son componentes que se eliminan a través del jugo biliar, o sea, son sustancias de desecho, como por ejemplo minerales, las grasas neutras. El exceso de colesterol es la única vía para la eliminación del exceso de colesterol, y también los pigmentos biliares. Los pigmentos biliares son los que en realidad le dan el color a la materia fecal, porque primero se produce en el hígado cuando se destruyen los eritrocitos en forma de bilirrubina, que es un pigmento de color amarillo intenso, pero que después cuando se almacena en la vesícula biliar por oxidación de la bilirrubina, se transforma en un pigmento verde que se conoce como biliverdina. La biliverdina le da ese color verde al jugo biliar, pero cuando ese jugo biliar se vierte al intestino, en el intestino grueso, por acción de las bacterias que hay en el colon, transforman la bilirrubina, la biliverdina, no la bilirrubina, la biliverdina, en un pigmento de color mostaza, que es el urobilinógeno. También, o sea, con función digestiva tenemos las sales biliares, que son importantes, y también los fosfolípidos. Las sales biliares y los fosfolípidos son importantes porque los lípidos forman glóbulos en el intestino, forman glóbulos de grasa grandes, pero en presencia de jugo biliar más los movimientos peristálticos del intestino, esos glóbulos de grasa se fragmentan en gotas pequeñas, ¿sí? Se produce la emulsión de las grasas, se fragmentan en gotas mucho más pequeñas, y acá tenemos representados los ácidos biliares o sales biliares,
y la lecitina. Entonces, los ácidos biliares y la lecitina evitan que esas gotas de grasa pequeñas, que son las emulsiones, se vuelvan a unir para formar glóbulos de grasa grandes. Entonces acá pueden actuar las enzimas, principalmente la lipasa pancreática, que es la que hidroliza los triglicéridos. Acá tenemos representado un triglicérido, los 3 ácidos grasos y el glicerol. Entonces la lipasa lo que hace es hidrolizar, o sea, quitar el primero y el último ácido graso, y entonces me queda dos ácidos grasos libres y un monoglicérido, ¿sí? Este que es el monoglicérido. Bueno, pero en esas micelas, si estos son micelas que quedan formadas gracias a los ácidos biliares, estas son las micelas, quedan entonces retenidos adentro los monoglicéridos, los ácidos grasos, pero también lo importante es el colesterol y las vitaminas liposolubles que quedan atrapadas ahí adentro. Y es la única forma, ¿sí?, que los enterocitos, que son las células del intestino, puedan incorporar esas micelas, puedan incorporar esas vitaminas. Si no se emulsionan las grasas, no se absorben las vitaminas que son liposolubles, ni tampoco el colesterol. El colesterol es importante, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo necesita para fabricar muchas hormonas esteroides. Y las vitaminas, ¿qué vitaminas son liposolubles? La A, la D, la E y la K. Bueno, si no hay secreción de jugo biliar, no se absorben esas vitaminas. No hay problema con las primeras 3 porque nosotros tenemos depósitos de esas vitaminas, pero la vitamina K no tenemos reserva. Entonces, si no se absorbe la vitamina K, a los pocos días podemos comenzar a manifestar deficiencia de vitamina K. La vitamina K es importante para fabricar, porque el hígado fabrica los factores que intervienen en la coagulación, como ser el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, como no puede fabricar esos factores, no coagula como corresponde la sangre, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la causa que puede provocar que no se secrete jugo biliar? Y en la mayoría de los casos es por cálculos que se producen o en la vesícula o que se producen en la vesícula, pero terminan tapando el conducto cístico y el conducto colédoco. ¿Cómo se producen esos cálculos? Normalmente está relacionado, o sea, los cálculos están relacionados con la obesidad y son en realidad formaciones duras por la concentración del jugo biliar, y que contienen principalmente colesterol, carbonato de calcio y las sales biliares. Esos son los cálculos. Y si esos cálculos tapan los conductos y el jugo biliar no pasa al intestino, entonces no se digieren las grasas, se elimina con la materia fecal el 40% de las grasas. Entonces aparece primero que la materia fecal no tiene, como no se eliminan los pigmentos biliares, puede ser que la persona adquiera un color amarillo, que eso se llama ictericia, pero también la materia fecal es blanca grisácea, porque acuérdense que la transformación de la biliverdina en urobilinógeno es la que le da ese color mostaza a la materia fecal. Entonces, primero que la materia fecal es blanca grisácea, y tampoco se digieren las grasas. Entonces aparecen como es adosados a la materia fecal fragmentos de grasa no digerida. Estímulos provocan el vaciamiento de la vesícula biliar. Hay dos hormonas que son producidas por los enterocitos del intestino delgado, del duodeno específicamente. Cuando el intestino delgado del duodeno recibe un quimo muy ácido, entonces los enterocitos
liberan secretina, que hace que se contraiga y que pase también gran cantidad de jugo biliar al duodeno. Y ese jugo biliar normalmente es más diluido, tiene un mayor contenido de agua. Pero cuando el duodeno recibe un contenido alto en grasas y como en proteínas, entonces los enterocitos liberan la colecitocina. La colecitocina lo que hace es que la vesícula biliar se contrae y entonces el jugo biliar pasa al conducto cístico y luego al conducto colédoco, pero también en forma simultánea hace que el esfínter de Oddi, que es este esfínter acá, se relaje para provocar el vaciamiento. Entonces el contenido pasa al duodeno. Bueno, ahora pasamos a desarrollar lo que es digestión a nivel de intestino delgado y las características de todo el intestino delgado.